Siglo XVIII. De Biología Molecular de la Célula, quinta edición. Alberts, Johnson, Lewis, Rath, Roberts, Walter. Hoy es lunes 29 de octubre del 2012. Son las 16:45. Apoptosis. La muerte celular desempeña una parte esencial en el desarrollo de los vegetales y de los animales, y por lo general continúa en la edad adulta. En un humano adulto sano, cada hora mueren miles de millones de células en la médula ósea y en el intestino. En un humano adulto sano, cada hora mueren miles de millones de células en la médula ósea y en el intestino. Nuestros tejidos no se reducen porque mediante mecanismos reguladores desconocidos. La muerte celular se equilibra con la división celular. En la actualidad sabemos que estas muertes celulares normales, entre comillas, son una suerte de suicidios, en los que las células activan un programa de muerte intracelular y se autoeliminan de forma controlada. Este proceso se denomina muerte celular programada. La idea de que las células animales tienen un programa de muerte se propuso en la década de 1970. Pero su aceptación general no llegaría hasta 20 años más tarde y dependió de estudios genéticos realizados en el nemátodo C. elegans. Que identificaron los primeros genes implicados en la muerte celular programada y en su control. La muerte celular programada en animales se produce normalmente, aunque no siempre, por apoptosis, palabra de origen griego que significa caer, como las hojas de un árbol. Aunque la apoptosis es solo una forma de muerte celular programada, es con diferencia la más común y mejor entendida, y de manera confusa. Los biólogos utilizan a menudo los términos muerte celular programada y apoptosis de forma indistinta. La muerte celular programada en animales se produce normalmente, aunque no siempre, por apoptosis, palabra de origen griego que significa caer, como las hojas de un árbol. Aunque la apoptosis es solo una forma de muerte celular programada, es con diferencia la más común y mejor entendida, y de manera confusa los biólogos utilizan a menudo los términos muerte celular programada y apoptosis de forma indistinta. Las células que mueren por apoptosis experimentan cambios morfológicos característicos. GCCC, GCCC. Se encojan y se condensan. El citoesqueleto se colapsa. La envoltura nuclear se desensambla y la cromatina nuclear se condensa y se fragmenta. La superficie celular a menudo emite protusiones, y si la célula es grande, con frecuencia se rompe en fragmentos rodeados de membrana denominados cuerpos apoptóticos. Además, la superficie de la célula o de los cuerpos apoptóticos se altera químicamente, de modo que una célula adyacente o un macrófago, una célula fagocítica especializada, los fagocita con rapidez antes de que puedan liberar su contenido. De esta manera, la célula muere limpiamente
y es eliminada en muy poco tiempo sin provocar una respuesta inflamatoria perjudicial. Como las células son fagocitadas y digeridas de forma tan rápida, es habitual que se observen pocas células muertas, incluso aunque un gran número de células haya muerto por apoptosis. Es probable que este motivo sea por el que los biólogos han pasado por alto la apoptosis durante muchos años y quizás todavía subestimen su importancia. A diferencia de la apoptosis y de otras formas de muerte celular programada peor caracterizadas, que suponen el funcionamiento de un programa de muerte intracelular, las células animales que mueren por accidente en respuesta a una lesión aguda, como el trauma o la falta de riego sanguíneo, normalmente mueren por un proceso denominado necrosis celular. A diferencia de la apoptosis y de las otras formas de muerte celular programada peor caracterizadas, que suponen el funcionamiento de un programa de muerte intracelular, las células animales que mueren por accidente en respuesta a una lesión aguda, como el trauma o la falta de riego sanguíneo, normalmente mueren por un proceso denominado necrosis celular. Las células necróticas se hinchan y se lisan, liberando todo su contenido sobre las células adyacentes y provocando una respuesta inflamatoria. La muerte celular programada no se limita a los animales. En los vegetales se produce durante el desarrollo y en la senescencia. La muerte celular y programada no se limita a los animales. En los vegetales se produce durante el desarrollo y en la senescencia de las flores y de las hojas, que es envejecimiento, senescencia, así como en respuesta a la lesión y la infección. La muerte celular programada sucede incluso en los organismos unicelulares, incluidas las levaduras y las bacterias. Los mecanismos moleculares implicados en estos casos son diferentes de los que median la apoptosis en las células animales y no los tendremos en cuenta. En este capítulo trataremos las funciones de la muerte celular programada en los animales, los mecanismos moleculares de la apoptosis y su regulación, y cómo una apoptosis excesiva o insuficiente puede contribuir a la enfermedad humana. Primera cuestión. La muerte celular programada elimina las células superfluas. Segunda cuestión. Las células apoptóticas se reconocen bioquímicamente. Tercera cuestión. La apoptosis depende de una cascada proteolítica intracelular mediada por caspasas. De ahí leo el principio. La maquinaria intracelular responsable de la apoptosis es similar en todas las células animales. Depende de una familia de proteasas que contienen una cisteína en su sitio activo y que extienden sus proteínas diana sobre residuos específicos de ácido aspartico. Por ese motivo reciben el nombre de caspasas. C de cisteína y As de ácido aspartico. Estas se sintetizan en la célula como precursores inactivos o procaspasas, los cuales son activados por lo general por escisión proteolítica. Hasta ahí. Una tabla
algunas caspasas humanas. Otra cuestión. Los receptores de muerte de la superficie celular activan la vía extrínseca de la apoptosis, el inicio. La unión de proteínas de señalización extracelulares a receptores de muerte de la superficie celular activa la vía extrínseca de la apoptosis. Los receptores de muerte son proteínas transmembrana que contienen un dominio de unión al ligando, un único dominio transmembrana y un dominio de muerte intracelular necesario para que los receptores activen el programa apoptótico. Los receptores son homotrímeros y pertenecen a la familia de receptores del factor de necrosis tumoral. La vía intrínseca hasta ahí, la vía intrínseca de la apoptosis depende de las mitocondrias. Así que hay una vía extrínseca y hay una vía intrínseca que vamos a iniciar. Las células también pueden activar su programa de apoptosis desde dentro de la célula, normalmente en respuesta a una lesión u otras formas de estrés, como el daño en el DNA o la falta de oxígeno, de nutrientes o de señales de supervivencia extracelulares. Se describe más adelante. En las células de los vertebrados, esta forma de activación intracelular del programa apoptótico de muerte se produce a través de la vía intrínseca de la apoptosis, la cual depende de la liberación en el citosol de proteínas mitocondriales que por lo general residen en el espacio intermembrana de estos orgánulos. Algunas de las proteínas liberadas activan una cascada proteolítica de caspasas en el citoplasma que desencadena la apoptosis, y hasta ahí. Las proteínas BCL2 regulan la vía intrínseca de la apoptosis. Los IAP, los inhibidores de la apoptosis, los IAP inhiben las caspasas. Los factores de supervivencia extracelulares inhiben la apoptosis de varias formas. La apoptosis excesiva o insuficiente puede contribuir a la enfermedad. Un resumen final. Las células pueden activar un programa intracelular de muerte y autoeliminarse de forma controlada. Este proceso se denomina muerte celular programada. De esta manera las células animales están irreversiblemente dañadas. Las células animales que están irreversiblemente dañadas, que ya nos necesitan o que son una amenaza para el organismo, se pueden eliminar de forma rápida y limpia. En la mayoría de los casos, estas muertes se producen por apoptosis. Las células se reducen, se condensan y con frecuencia se fragmentan, y las células adyacentes o los macrófagos fagocitan. Voy a volver a empezar. Las células pueden activar un programa intracelular de muerte y autoeliminarse de forma controlada. Este proceso se denomina muerte celular programada. De esta manera las células animales que están irreversiblemente dañadas, que ya no se necesitan o que son una amenaza para el organismo, se pueden eliminar de forma rápida y limpia. En la mayoría de los casos, estas muertes se producen por apoptosis. Las células se reducen, se condensan y con frecuencia se fragmentan, y las células adyacentes o los macrófagos fagocitan rápidamente estas células o sus fragmentos antes de que se produzca ninguna fuga del contenido citoplasmático.
La apoptosis depende de enzimas proteolíticas denominadas caspasas. C-cisteína, ASP y ácido espártico, las cuales extienden proteínas intracelulares específicas que ayudan a que la célula se autoelimine. Las caspasas están presentes en todas las células animales nucleadas en forma de precursores inactivos denominados procaspasas. Las procaspasas iniciadoras se activan cuando se mantienen próximas entre sí en complejos de activación. Una vez activadas, extienden y activan las procaspasas ejecutoras, que a su vez activan otras procaspasas ejecutoras y otras proteínas ciana de la célula, produciendo una cascada proteolítica irreversible y amplificadora. Las células utilizan al menos dos vías diferentes para activar las procaspasas iniciadoras y desencadenar una cascada de caspasas que induzca la apoptosis. La vía extrínseca se activa mediante ligandos extracelulares que se unen a receptores de muerte de la superficie celular. La vía intrínseca se activa por señales intracelulares que se generan cuando las células están estresadas. Cada vía utiliza sus propias procaspasas iniciadoras, que se activan en complejos de activación diferentes, denominados DISC y apoptosoma, respectivamente. En la vía extrínseca, los receptores de muerte reclutan las procaspasas 8 y 10 mediante proteínas adaptadoras formando el DISC. En la vía intrínseca, el citocromo C, que se libera del espacio intermembrana de las mitocondrias, activa a PAF1, la cual se ensambla en un apoptosoma y recluta y activa la procaspasa 9. Tanto las proteínas señalizadoras extracelulares como las proteínas intracelulares BCL2 y las proteínas YAP regulan estrechamente el programa apoptótico, asegurando que en una situación normal las células solo se autoeliminan cuando beneficia al organismo. Las proteínas antiapoptóticas y proapoptóticas BCL2 regulan la vía intrínseca, controlando la liberación de proteínas intermembrana mitocondriales, mientras que las proteínas YAP inhiben las caspasas activadas e inducen su degradación. Dando marcha atrás, tomamos la guía en la apoptosis excesiva o insuficiente puede contribuir a la enfermedad. Existen muchas enfermedades humanas en las que un número excesivo de células experimentan la apoptosis y de esa manera contribuyen al daño tisular. Existen muchas enfermedades humanas en las que un número excesivo de células experimentan apoptosis y de esa manera contribuyen al daño tisular de tejidos. Algunos de los ejemplos más significativos son los infartos de miocardio y las embolias cerebrales. En estas enfermedades agudas muchas células mueren por necrosis como consecuencia de la isquemia, aporte sanguíneo inadecuado, pero algunas de las células menos afectadas mueren por apoptosis. Se espera que en el futuro fármacos como los inhibidores de las caspasas que bloquean la apoptosis sean útiles para proteger las células en estas enfermedades. En otras enfermedades mueren por apoptosis un número demasiado reducido de células, por ejemplo, mutaciones en ratones y humanos que inactivan los genes que codifican el receptor de muerte FAS y el ligando FAS impiden la muerte normal de algunos linfocitos
provocando que estas células se acumulen en cantidades excesivas en el bazo y en los ganglios linfáticos. En muchas ocasiones, este hecho conduce a la enfermedad autoinmune, en la que los linfocitos reaccionan contra los propios tejidos del individuo. La disminución de la apoptosis también contribuye al desarrollo de muchos tumores. Dado que con frecuencia las células cancerosas regulan de forma anormal, el programa apoptótico TGAA, por ejemplo, el gen BCL2, se identificó por primera vez en una forma común de linfoma en humanos, en el que una translocación cromosómica provoca la sobreexpresión de la proteína BCL2. En efecto, BCL2 toma su nombre de este linfoma de linfocitos B. La gran cantidad de BCL2 en los linfocitos portadores de la translocación induce al desarrollo de cáncer al inhibir la apoptosis, prolongando de este modo la supervivencia celular y aumentando el número de células. También disminuye la sensibilidad de las células a los fármacos anticancerosos, que habitualmente actúan induciendo la apoptosis en las células cancerosas. Asimismo, el gen que codifica la proteína supresora de tumores, P53, está mutado en el 50% de los cánceres humanos, de manera que no puede inducir la apoptosis o la detención del ciclo celular en respuesta al daño en el DNA. Por tanto, la ausencia de función de P53 hace posible que las células cancerosas sobrevivan y proliferen incluso cuando su DNA esté dañado. De esta manera, las células acumulan más mutaciones, y algunas de las cuales hacen que el cáncer sea más maligno. Dado que muchos fármacos anticancerosos inducen apoptosis y la detención del ciclo celular mediante un mecanismo dependiente de P53, la ausencia de función de P53 también implica que las células cancerosas sean menos sensibles a estos fármacos. La mayoría de los cánceres humanos aparecen en tejidos epiteliales, como los del pulmón, el tracto intestinal, la mama y la próstata. Este tipo de células cancerosas exhibe muchas anormalidades en su comportamiento, incluyendo una disminución en la capacidad de adherirse a la matriz extracelular y de unirse entre sí mediante uniones intercelulares especializadas. En el capítulo siguiente se describen las estructuras de las funciones de la matriz extracelular y de las uniones celulares. Ahora el enunciado. Los factores de supervivencia extracelulares inhiben la apoptosis de varias formas. Como se ha tratado en un capítulo anterior, las señales extracelulares regulan la mayoría de actividades de las células animales, incluida la apoptosis. Señales. Las señales extracelulares. Estas señales extracelulares son parte de los controles sociales, entre comillas, normales, que aseguran que las células actúen por el bien de todo el organismo. En este caso, sobreviviendo cuando se necesitan y autoeliminándose cuando ya no son necesarias. Algunas moléculas de señalización extracelulares estimulan la apoptosis, mientras que otras la inhiben. Hemos estudiado proteínas de señalización como el ligando Fas que activan receptores de muerte y de ese modo desencadenan la vía extrínseca de la apoptosis. Otras moléculas de señalización extracelular que estimulan la apoptosis son especialmente importantes durante el desarrollo animal. Por ejemplo, un repentino aumento de la hormona tiroidea en el torrente sanguíneo es la señal para que las células de la cola del renacuajo experimenten apoptosis
en la metamorfosis. Mientras que la producción local de las proteínas morfogenéticas óseas BMP estimula la autoeliminación de las células que se localizan entre los dedos en el desarrollo. A continuación, centraremos el análisis en las moléculas de señalización extracelulares que inhiben la apoptosis, las cuales colectivamente se denominan factores de supervivencia. Para evitar la apoptosis, la mayoría de las células animales necesitan señales procedentes de otras células. Parece que este sorprendente hecho contribuye a asegurar que las células solo sobreviven cuando y dónde se necesitan. Por ejemplo, durante el desarrollo del sistema nervioso se genera un exceso de neuronas que compiten por las cantidades limitadas de factores de supervivencia secretados por las células diana con las que normalmente entran en contacto. Las neuronas que reciben la suficiente cantidad del tipo de señal de supervivencia adecuada viven, mientras que las otras mueren. Así, el número de neuronas que sobreviven se ajusta de forma automática, de manera que sea apropiado para el número de células diana con las que conectan. Se cree que una competencia similar por las cantidades limitadas de los factores de supervivencia producidos por las células vecinas regula el número de células en otros tejidos, tanto durante el desarrollo como en la edad adulta. Por lo general, los factores de supervivencia se unen a receptores de la superficie celular que activan vías de señalización intracelular que inhiben el programa apoptótico, regulando con frecuencia a los miembros de la familia de las proteínas BCL2. Por ejemplo, algunos factores de supervivencia hacen que aumente la síntesis de las proteínas antiapoptóticas BCL2, como la propia BCL2 o PCLX subíndice L. Otros actúan inhibiendo la función de las proteínas BCL2 proapoptóticas, solo, entre comillas, fenomenológicas BH3 como BAF. En Drosophila, algunos factores de supervivencia actúan fosforilando e inactivando proteínas anti-YAP para que las proteínas YAP inhiban la apoptosis. Cuando las células de mamíferos son privadas de factores de supervivencia, se autoeliminan, produciendo y activando proteínas proapoptóticas, solo BH3, que activan la vía intrínseca de la apoptosis, anulando las proteínas antiapoptóticas BCL2 necesarias para que la célula se mantenga viva. Las células de ratón, que carecen tanto de PAX como de PAC, son incapaces de activar la vía intrínseca y por lo tanto pueden vivir durante semanas en cultivo en ausencia de factores de supervivencia. No obstante, sin señales de supervivencia, las células no pueden importar eficazmente nutrientes. Estas células abastecen sus necesidades metabólicas a través de la autofagia, en la que la célula secuestra orgánulos y porciones de su citoplasma en los autofagosomas, los cuales se fusionan con lisosomas. Las células finalmente mueren por falta de nutrientes, pero no por apoptosis. Repito, sin señales de supervivencia, las células no pueden importar eficazmente nutrientes. Estas células abastecen sus necesidades metabólicas a través de la autofagia, en la que la célula secuestra orgánulos y porciones de su citoplasma en los autofagosomas, los cuales se fusionan con lisosomas.
Las células finalmente mueren por falta de nutrientes, pero no por apoptosis. Aún las células apoptóticas se reconocen bioquímicamente. Las células que experimentan apoptosis no solo tienen una morfología característica, sino que además manifiestan cambios bioquímicos singulares que se pueden utilizar para identificarlas. Por ejemplo, durante la apoptosis, una endonucleasa escinde el DNA cromosómico en fragmentos de tamaños característicos, dado que las escisiones se producen en las regiones internucleosomales. Los fragmentos se separan en un típico patrón en escalera cuando se analiza mediante electrofóresis en gel. Además, la fragmentación del DNA genera muchos nuevos extremos de DNA, los cuales se pueden marcar en los núcleos apoptóticos utilizando un nucleótido marcado en la llamada técnica túnel. En la membrana plasmática de las células apoptóticas se produce un cambio muy importante. Normalmente el fosfolípido con carga negativa, fosfatidilserina, solo se localiza en la cara citosólica de la bicapa lipídica de la membrana plasmática, pero se trasloca a la monocapa externa en las células apoptóticas, donde se puede utilizar como marcador de estas células. La fosfatidilserina de la superficie de las células apoptóticas se puede visualizar con una forma marcada de la anexina quinta, de la anexina 5, que se une de forma específica a este fosfolípido. Para los biólogos, la fosfatidilserina de la superficie celular es más que un práctico marcador de apoptosis. Actúa como una señal que induce a las células vecinas y a los macrófagos a fagocitar la célula muerta. Además de actuar como una señal que indica cómeme, también bloquea la inflamación a menudo asociada a la fagocitosis. La endocitosis de las células apoptóticas dependiente de la fosfatidilserina inhibe la producción de proteínas de señalización proinflamatorias citoquinas por la célula fagocítica. Los macrófagos fagocitan la mayoría de tipos de pequeñas partículas, incluyendo gotitas lipídicas y cuentas de cristal, pero no fagocitan ninguna célula sana en el animal. Supuestamente, los macrófagos, repito, fagocitan la mayoría de tipos de pequeñas partículas, incluyendo gotitas lipídicas y cuentas de cristal, pero no fagocitan ninguna célula sana en el animal, supuestamente porque las células sanas expresan en su superficie moléculas señal que indican no me comas. Así que, además de expresar señales en la superficie celular que indican cómeme, como la fosfatidilserina que estimula la apoptosis, las células apoptóticas tienen que perder o inactivar las señales que indican no me comas para que los macrófagos las ingieran. Las células que experimentan apoptosis con frecuencia pierden el potencial eléctrico que por lo general existe a través de la membrana interna de sus mitocondrias. Este potencial de membrana se puede medir utilizando colorantes fluorescentes cargados positivamente que se acumulan en las mitocondrias, conducidos por la carga negativa del interior de la membrana interna. Una disminución del marcaje de las mitocondrias con estos colorantes ayuda a identificar las células que están experimentando apoptosis, como describiremos más adelante. Proteínas como el citocromo C son normalmente liberadas desde el espacio entre la membrana interna y externa.
el espacio intermembrana de las mitocondrias durante el proceso de apoptosis, de forma que la reubicación del citocromo C de las mitocondrias al citosol puede utilizarse como otro marcador de apoptosis. Y por último, para concluir hoy, que el tema está por iniciar, aunque no es un tema extenso, la muerte celular programada elimina las células superfluas. La cantidad de muerte celular programada que se produce en los tejidos de los animales durante el desarrollo y en adultos es asombrosa. Así, en el desarrollo del sistema nervioso de los vertebrados, más de la mitad de las neuronas mueren poco después de haberse formado. Que mueran tantas células, sobre todo cuando la inmensa mayoría están sanas en el momento en que se autoeliminan, parece un derroche excesivo. ¿Cuál es el significado de esta muerte celular masiva? En algunos casos la respuesta es evidente. En el desarrollo de los animales, la muerte celular programada elimina las células superfluas, normalmente por apoptosis. La muerte celular, por ejemplo, ayuda a modelar las extremidades durante el desarrollo embrionario. Comienzan como estructuras en forma de pala y los dedos se van separando a medida que las células que hay entre ellos van moviendo. Como se ilustra con las patas de un ratón en alguna figura. En otras ocasiones las células mueren cuando la estructura que forman ya no es necesaria. Cuando un renacuajo se convierte en rana en la metamorfosis, las células de la cola mueren y la cola, que no se necesita en la rana, desaparece. En muchas otras ocasiones, la muerte celular contribuye a regular el número de células. Por ejemplo, durante el desarrollo del sistema nervioso, la muerte celular ajusta el número de neuronas, igualándolo al número de células diana inervadas por las neuronas, como se estudiará más adelante. La muerte celular programada también actúa como un sistema de control de calidad en el desarrollo, eliminando las células que son anormales, inapropiadas, no funcionales o peligrosas en potencia para el animal. Existen ejemplos significativos en el sistema inmunitario adquirido de los vertebrados, donde la apoptosis elimina los linfocitos B y T en desarrollo, incapaces de producir receptores antígenos específicos potencialmente útiles o que producen receptores autorreactivos que hacen a las células peligrosas. También elimina la mayoría de los linfocitos que se activan por una infección, después de que hayan colaborado en la destrucción de los microbios responsables. En los tejidos adultos que no están creciendo ni reduciéndose, la muerte celular y la división celular tienen que ser reguladas con precisión para asegurar que estén exactamente equilibradas. Si a una rata adulta se le extirpa parte del hígado, la proliferación de las células hepáticas aumenta, compensando la pérdida de células. Y si una rata es tratada con fenobarbital, que estimula la división de las células hepáticas y el aumento de tamaño, y después se retira el tratamiento, la apoptosis se incrementa en el hígado hasta que éste recupere su tamaño original, por lo general en menos de una semana. Así, el hígado mantiene un tamaño constante, regulando tanto el ritmo de la muerte celular como la velocidad a la que nacen sus células, aunque se desconocen los mecanismos de control responsables de esta regulación. La apoptosis tiene lugar a una gran velocidad en la médula ósea roja de una persona adulta, donde se producen la mayoría de las células sanguíneas. Por ejemplo, en la médula ósea roja se producen de forma continua muchísimos neutrófilos, un tipo de leucocito
que se estudiará más adelante, pero la inmensa mayoría de ellos muere por apoptosis en la propia médula o se arroja a los pocos días sin haber desempeñado su función. Este ciclo aparentemente inútil de producción y destrucción sirve para mantener un suministro inmediato de neutrófilos de vida efímera, que pueden movilizarse rápidamente para combatir una infección en cualquier parte del cuerpo. Si se comparan con la vida del organismo, es evidente que las células son baratas. Las células animales pueden reconocer el daño en sus diferentes orgánulos y, si es lo bastante grande, pueden autoeliminarse por apoptosis. Un ejemplo significativo es el daño en el DNA, el cual puede producir mutaciones que provocan cáncer si no se repara. Las células disponen de diversos mecanismos para detectar el daño en el DNA y si no lo pueden reparar, se autoeliminan mediante apoptosis. Y hasta aquí. Página 1117.